¿qué pecaminoso usted le ve? ¿Cuáles son las faltas graves que contiene esta ley? Es una reminiscencia del Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo, el SIM. Omar Fernández firmó eso. Sin autorización judicial, a usted se le puede espiar en su teléfono. ¿Cómo esto abre las puertas para el tema de la extorsión? Decía un diputado que la línea del PLD era apoyar esa ley. Pues tienen que coordinar. Es cierto que hay una embajada detrás de esta solicitud. ¿Cuál será el futuro de esta ley? Porque ya vi que el presidente de la República Dominicana quiere socializar. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Cándido Simón, quien nos distingue con su presencia. Es un abogado conocido, de posiciones firmes y sobre todo que dice la verdad, duélale a quien le duela. Con él conversaremos acerca de esta ley que crea la DNI, esta inteligencia que estará vigilando a los ciudadanos y que, amparada en la seguridad nacional, se pretende violar incluso el secreto periodístico, las informaciones bancarias y todo lo concerniente a nuestra libertad. Bienvenido, don Cándido Simón. Muchas gracias, gracias infinita por permitirme de nuevo que me vean y me escuchen este tan visto y como que dicen, tan visto y escuchado programa. Claro. No, felicitarte por el último rating que vi, donde apareces entre los primeros lugares como uno de los comunicadores más influyentes. Gracias de corazón. Eso significa que la calidad se premia. Bueno, y con gente como usted yo entiendo también que podemos seguir elevando. No hay que andar diciendo mala palabra para que lo vean y lo oigan. Así mismo, ni montarse en todas las olas. Claro. Usted como conocedor a fondo de nuestras leyes, de la parte también constitucional, me gustaría que sea una voz de alerta sobre esta ley que crea la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, donde se pone en riesgo mucho con el amparo del cuidado de la ciudadanía y la seguridad nacional. Mira, la alerta ya está dada. Lo que me llama la atención es que oportunamente, cuando se propuso, donde el Poder Ejecutivo propuso ese proyecto, tanto los partidos políticos del gobierno, que fueron coherentes en eso, como los de la oposición, la mayoría de la oposición, incluyendo Fuerza del Pueblo y PLD, tuvieron a bien examinar la ley en el Congreso y la apoyaron. Pero además esa ley ese proyecto se le consultó, se le pasó varias informaciones a la Asociación de Bancas de Finanzas, ¿no? La de apuestas. Y la información que tengo, yo también emitieron su opinión al respecto, pero no fue tan activa como ahora. Lo que me llama la atención es que no hayan fluido un proyecto de esa naturaleza, que es una ley orgánica. Primero. Lo otro es que, fíjate, debieron cambiar lo de DNI. La DNI es como la CIA, como la KGB. Sí. Porque el DNI, o la Dirección Nacional de Investigaciones, que era como se llamaba antes, creada en la época de Balaguer, es una reminiscencia del Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo, el SIM. Que en el SIM lo que se espiaba a las personas para matarlas, a los enemigos políticos, arrestarlos. Y más que arrestarlos, para matarlos, en la época de Trujillo. Luego se pasa a llamar DNI, Dirección Nacional de Investigaciones para la Seguridad del Presidente. Por eso está en el patio del Palacio. El DNI está en el patio del Palacio, porque era un organismo de investigación, digamos que de contrainteligencia. Pero lo convirtieron después en un organismo para persecución política. Por ejemplo, en diferentes gobiernos, no solo en el de Leonel Balaguer, se creó en esa época como un mecanismo de espía a los políticos de la oposición, y entonces luego la policía entraba. En el gobierno de Hipólito Mejía arrestaron a un comunicador porque dijo una serie de cosas. Hubo uno que lo mandó al demonio, creo que fue que dijo que Hipólito era peor que el demonio en el interior. Hicieron una encuesta entre sí. Hipólito Mejía o el diablo, sí. Quien quería que siguiera, y terminó ganando el diablo. Exacto. Sí. Para que te veas que las encuestas no son como dicen. Porque, sí. Pero el punto es que el DNI fue quien lo arrestó incluso. Y pasó también con otros comunicadores. En el gobierno de Hipólito, y en el gobierno de Leonel, eso siguió ahí. Te voy a dar un dato. ¿Tú sabes a quién fue la persona que más llamó Quirino? ¿A quién? Al director de la DNI en el gobierno de Leonel.
con el que más conversaba. Al que llamaba, al que estuvo llamando cuando se dio cuenta que lo estaban persiguiendo. Eso se difundió. Incluso está en el proceso. Sí. Quirino, cuando lo arrestaron. Y recuerden también que Figueroa Agosto tenía un carnet también del DNI. Del DNI. Es decir, después se utilizaba para cosas malas. Entonces debieron por lo menos cambiarle ese nombre. Igual que yo digo, si quieren transformar la policía, cámbienla de Palacio. Quítenla de ahí. Porque hay imágenes como que te estigmatizan. Entonces, esta Dirección Nacional de Inteligencia se llama. Ahora, primero, es un mandato del artículo 261 de la Constitución que establece una reserva de ley. Las reservas de ley deben ser leyes orgánicas, razón por la cual, primero está consignado que se establezca por ley en la Constitución, segundo, manda una ley orgánica que implica una votación calificada. Eso significa que se requiere mayoría absoluta para aprobarla. Eso explica por qué votaron los legisladores en Cámara de Diputados y en el Senado de los tres partidos políticos principales a favor de la ley, porque requieren una mayoría calificada. En consecuencia, no se quejen. No se quejen, no me vengan con esa, que eso es para Abinader perpetuarse. Si gana en el 24, ¿y si es Leonel que gana? Se va a quedar. Le queda a él. Entonces, no me vengan con ese tema de politizar el asunto. El tema es que esos que quieren repostularse ahora y quieren ser senadores de la República, que yo no sé, un muchachito rico, bonito y pelo bueno, hijo de papi, que quiere ser senador, mi senador. Omar Fernández firmó eso. Bueno, por lo menos él es el líder de la fuerza del pueblo en el Congreso. Él es diputado y la mayoría de sus compañeros votaron. Hubo uno o dos que se abstuvieron, nadie votó en contra de la fuerza del pueblo. ¿Por qué Omar Fernández no alzó su voz allí y dijo, no, esto no va, señores, esto le hace daño al pueblo dominicano? Yo no sé de políticos, tú ves. No dije de política, dije de políticos. Sí. Por lo que yo hay cosas que no entiendo. Yo no entiendo por qué está tan alto. Te lo digo. Y eso no se ha opuesto a nada. Si, ¿tú sabes por qué a mí a veces gente coge pique conmigo? Porque a veces yo suelto temas que duelen. Sí. Bueno, que si sube o no sube, es que yo no, tú me invitaste. Claro, yo no, sí. Aunque es un privilegio participar en este medio, pero yo no te estoy llamando nunca. Mira, hazme un favor, entrevístame. Bueno, uno pone un tema jurídicamente, aunque duela, porque yo no fui quien hice la ley. En el caso de Omar Fernández, y lo voy a decir ahora porque yo soy un voto consciente, yo soy un voto exigente, y yo voto en el distrito, que me dicen que quiere ser senador, yo necesito que me explique qué hizo en 3 años que lleva en la Cámara de Diputados. ¿Qué pecaminoso usted le ve? ¿Cuáles son las faltas graves que contiene esta ley en violación a los derechos de los ciudadanos? Mira, lo de fondo es que choca de frente con la razón de ser del Estado. Cuando la Constitución establece que la nación dominicana se constituye una república dirigida por un Estado social, democrático y de derecho, eso significa, en palabras simples y llanas, que la gente está antes que el Estado. O sea, el interés individual, los derechos individuales de las personas, y dice la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en el artículo 3, que persona es todo ser humano, no solo los ciudadanos, porque los ciudadanos son de 12, ser ciudadano cuando tú cumples 18 años, o si antes de casarte, antes de cumplirlo, te casas. A partir de ahí eres ciudadano, pero y los de menores de 18 años que son personas. En consecuencia, los derechos fundamentales, las garantías de las personas están por encima del interés del Estado. Eso es el Estado social de derecho. Es a eso que se refiere esa Constitución. Siempre he dicho, para parafrasearlo, que cuando pase la pasión política, a esa Constitución 2010 llamarán Constitución Leonel Fernández, porque transforma el servicio del Estado. Igual que la de 63, Constitución Juan Bosch, igual que el Código Trujillo de Trabajo, los códigos napoleónicos, cuando pase la pasión se va a reconocer los méritos de esa Constitución, promovida por Leonel Fernández siendo presidente de la República, el papá de Omar. Lo que importa retener a todo esto es que cuando tú estableces una ley que pone el interés del Estado, que es el interés nacional, por encima de los derechos individuales, sociales, constitucionales, de la gente, tú estás transformando la Constitución. O sea, en la médula es inconstitucional, porque reinstaura
el estado policial, el estado de vigilancia. Ya, Sí. o sea, tú sabes lo que es que una persona lo detengan, atiende, no solo los comunicadores, detienen a una persona y tiene que darle la información al DNI en qué tú estás. Sí. Óyeme, ¿sabes? Sin abogado, sin orden judicial, o y si te niega te meten preso. Sí. En palabras llanas, si tú recaudas como comunicador una información, tú no tienes que revelar la fuente. Del Dice la secreto Constitución de la República, el secreto de la fuente. Pues la ley exige que te revele la fuente. Dicho, y si no lo hace, te mete por eso. Hasta 3 años de cárcel. Es una locura. Pero otra cosa, los abogados, para ponerlo de manera simple y con ejemplos se explica mejor. Los abogados tenemos no es un derecho, es un atributo, es una facultad que protege a los clientes. Si un cliente te confiesa decir, sí, yo lo maté, yo no tengo que decírselo al juez, ni tengo que decírselo a nadie. Él está protegido por el secreto profesional que yo le debo. Eso invade también ese secreto Claro, el profesional. secreto profesional de los abogados. Hoy la intimidad del ginecólogo que descubre que la señora que le descubre en el vientre, en la vulva a una mujer, 11 bolsitas de droga. Si el DNI le pregunta, tiene que, señores, eso viola el derecho a la intimidad de esa mujer, el derecho al secreto profesional del médico, el juramento hipocrático mediante el cual él juró que no va a decir las condiciones que tiene esa mujer en su parte. Estoy siendo derecho, ¿verdad? Sí. Por eso que me meto en pendejada. Pero también, Por Dios. don Cándido, el hecho de que sin autorización judicial a usted se le puede espiar en su teléfono, que se hace, porque Sí. aquí hace tiempo que se compró el Pegasus, que lo compró Danilo y que lo sigue usando el PRM, el gobierno de Abinader. Que sin, entonces, te digo quién trajo eso aquí. ¿quién lo trajo? Pepe Goico. Él fue que trajo Antes que Pegasus. Pepe, te menciono nombre, ya, con respeto de Pepe. Por cierto, Pepe anda reclamando que le paguen su cuarto, la Fuerza Armada no Sí. le quieren pagar tampoco. Sí. Mira, estamos locos. O sea, hay 82 sentencias desacatadas del Tribunal Constitucional, entre otras la de Pepe Goico, que ordenó que les paguen sus honorarios. El punto es que a todo esto se lo lleva tú. Es una locura. O sea, usted como comunicador, usted como médico, usted como abogado, usted participa como una especie de confesionario. Por eso entonces usted no tiene que estarle revelando fuente a nadie. Hasta la iglesia ha alzado su voz por eso. Hoy tú sabes las comunicadoras, las empresas de comunicación, que tengan que darle información obligada. Tú sabes lo que es convertir el sistema financiero en agente obligado. ¿Tú sabes qué significa eso? Que te pueden requerir el DNI información de tu cuenta bancaria. Para ver si a ellos se le ocurre, porque es discrecional, si se le ocurre al director que convierten al director de la DNI en un gendarme, si se le ocurre al director de la DNI que tú eres sospechoso de un tema de interés nacional, entonces resulta que puede ir a tu cuenta y meterse en tu cuenta en el banco, o ir a la telefónica y requerirle, exigirle que dé información de tu comunicación. Óigame. Y lo peligroso es, esta ley contempla, para que usted me diga, sanciones para aquellos que de forma deliberada y conscientemente atropellen los derechos de un ciudadano. O sea, que no hay sanciones para el DNI ni para quien utilice ese recurso. Sí, dice que en los casos de que se difunda información privilegiada, se llamaría eso, que hayan obtenido, entonces hay una sanción. En el caso que la difunda, pero si no la difunde o la filtra. Me gustaría que usted como conocedor del sistema y del Estado, ¿cómo esto abre las puertas para el tema de la extorsión y para esas industrias paralelas que hay aquí en el país de personas que se dedican únicamente a eso? ¿Cómo esta ley viene a fortalecer a ese segmento? Como esto es un medio de comunicación, yo voy a decir lo que me dijeron. Sí. Sin revelar la fuente. Que había Cuidado, que ya está la ley aplicada. No, porque está sujeta a un reglamento que depende del Poder Ejecutivo. Atención, ¿tú sabes quién es que va a hacer el reglamento? El director. Primero nombra el director va a hacer el reglamento mediante el cual él va a hacer sí. Y entonces el presidente lo debe promulgar. Eso por suerte todavía
implica que en principio no debe traer en vigencia la ley, en principio, porque hay una contradicción ahí. Pero sí lo que importa retener es que aquí había un señor que decía, yo no lo conozco, creo que Frank Cabral, que después le habría sucedido Pepe Goico y antes habría, aquí habían espías de empresarios y espías de políticos, de empresarios, incluso industriales que se espiaban. Espías industriales. Sí, Para ver y hubo que... uno que cayó preso una vez por un tema fuerte y le mandó una carta a los 23 jefes y le dijo, necesito que, pero no de que el banco, no, el dueño del banco, no voy a mencionar el nombre, para que no te quiten los anuncios. No, que es que la telefónica, no, el dueño de la telefónica. Tú ves, no es que industria, qué sé yo, que no, el dueño de industria, ellos publicaron en el periódico Listín Diario un listado de reclamación exigiendo que a ese señor se le respete el debido proceso. Tú ves, porque el tipo le mandó una carta y dijo, yo tengo video de todos de espía, yo lo he espiado. O sea, entonces, eso es viejo. Primero. Segundo, eso lo instauró el Estado de hace muchísimo tiempo. De hecho, te voy a dar un dato. Ulises Heró le tenía un servicio de inteligencia a Haití. O sea, Ulises Heró espiaba el gobierno de Haití y además de eso, hubo un momento que tenía tanta influencia y tanta información que él ponía a los presidentes en Haití. Pero y lo hacía, ¿qué es lo que hacía? Y la KGB. ¿Qué es lo que... Y ahora tienen otros nombres. O sea, los gobiernos se espían y se revisan. Y además, y ese teléfono que nosotros tenemos. Y esas pantallas ¿cómo se llama? Esas pantallas de televisión con una camarita. Son mecanismos de espionaje. Hay un libro titulado 1984. No es de ese año, es de 1949, algo así, 47-49. Titulado 1984, de un autor que usó un seudónimo, George Oswell, que hablaba justamente de lo que está pasando ahora. Decía que el gran hermano, que sería el Estado, te vigilaría permanentemente en todos los sitios. Y eso está pasando. En China tienen un sistema, que será Pegaso, como usted le quiera llamar, que a distancia, con cámaras en todos los sitios, ellos pueden desde un centro vigilar prácticamente a todo China. Totalmente. Incluso los policías tienen unas gafas y unos lentes que tienen reconocimiento facial. Claro. Y solamente sin ellos estar atentos a algo, si en el momento que ellos enfocan hacia un lado, hay una persona sospechosa, el policía va y mete preso a esa persona. Hoy tú sabes, porque le sale la alerta directamente en las gafas inteligentes. Y además con el iris del ojo, las facciones biométricas del rostro. Ya la parte facial, sí. Sí. Ya hay una ley aquí que prevé esa posibilidad. Bueno, la de la Junta Central Electoral, la última, prevé la ley de régimen electoral, prevé la posibilidad de que por tus facciones biométricas te puedan hacer una identificarte. Pero lo que importa retener es, el mundo ya giró. Es decir, no es extraño que estas cosas pasen. Lo malo es que esa ley manda que todas las personas físicas o entidades corporativas privadas, ¿me sigues? Sí. Tienen que proveer la información al DNI. Ahora, también prevé una parte buena, porque no es tan malo. Trae cada dificultad, se esconde una oportunidad y destaquemos lo bueno que tiene. Lo bueno que tiene es que convierte la Dirección Nacional de Inteligencia en un centro de acopio de información pública. Me explico. Porque todos los organismos de inteligencia del Estado ahora van a actuar coordinados. Primero, tú no vas a tener que el servicio secreto de la policía de antes, que tiene otra, ahora se llama el servicio de inteligencia, el de J2, M2, que son organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, sino que van a estar acoplados, coordinados, es la palabra, fluyendo esa información. Es un centro de acopio de información que puede ser útil. El otro componente es que todas las entidades públicas y funcionarios públicos tienen que fluir la información, facilitarla de manera obligatoria. Ellos sí son agentes obligados. ¿Sabes por qué? Cuando tú asumes una función pública, tú te sujetas a una norma que se llama regla de sujeción. Cuando tú eres menos persona que las personas, tú tienes menos derechos que las personas comunes. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres parte del Estado. Claro. Por ejemplo, tú eres juez. Pues tú, policía o militar, para ponerlo más sencillo, pues usted no puede elegir ni ser elegido. Es un cargo político.
Es una regla de sujeción. Yo pienso que los policías debieran elegir, pero ya eso es otro tema de visión. Y los militares de esta época no son los cajotes de aquella época. Yo pienso que deben tener derecho a elegir sus funcionarios, pero eso es otro tema. El punto es que cuando tú asumes esa función, tú cedes el derecho a la comunicación. Usted no puede estar haciendo opinión pública en nombre de la institución, ni uniformado. Ahora no quieren que beban en los parques, y se ponen un cigarrillo en un parque con el uniforme. Son de esas genialidades que se están ocurriendo a esos legisladores que ahora a esos diputados que ahora quieren ser senadores. El punto es retener en esto, que tú te sujetas a una regla de sujeción. Usted no puede estar discutiendo las órdenes superiores, a menos que sean ilegítimas. Claro. ¿Tú ves? Usted tiene que obedecer a menos que la orden sea ilegítima. Usted no está sujeto al mismo horario que los demás. Si un día hay una contingencia, le llaman acuartelamiento, acuartelado. Sí. El régimen disciplinario de los militares, de los fiscales, de los policías, de los jueces es más estricto que el de los ciudadanos comunes. ¿Me sigues? Sí. Es decir, tú como comunicador, por ejemplo, que pertenezca al colegio de periodistas o qué sé yo. El punto es que hay reglas de sujeción. Dentro de esas reglas de sujeción tiene de bueno la ley que constituye la Dirección Nacional de Inteligencia un centro de acopio. ¿Para qué usted entonces le exige a las empresas privadas, a las personas físicas que tienen que rendir informes, soy chivato del gobierno? Porque no es del gobierno de Abinader, es del gobierno que venga. Que venga. Pero, ¿y cómo se explica que, por ejemplo, el PRD, que fue víctima durante muchos años de ese DNI, hoy día sea el partido que encabece esa transformación a la ley? Yo no entiendo de política. Que se quejaban, por ejemplo, en el pasado torneo electoral. Yo no entiendo de políticos. Que no podían usar WhatsApp, que estaban limitados en cuanto a comunicación, sean ellos que estén promoviendo. Pero mira que yo vi, lo que he leído, que creo que el PRD emitió una comunicación diciendo que esa ley era inconstitucional. Me pregunto qué hicieron sus diputados y sus senadores en el Congreso. No lo sé qué hicieron. Lo que sé es que contó con la decisión de la oposición, salvo alguna. Además son parte de Rescate RD, sí. La alianza con desconfianza. Sí, de Danilo y Abinader. Una alianza con desconfianza. Pero el punto es, ellos son parte de eso, porque Miguel, el dueño del PRD, porque hay gente que son dueños de su partido. Pero yo es el PRD, pero hoy PRM, antiguo. Ah, bueno, sí. Te refieres al PRM. Sí, no, sí. Porque yo vi del PRD, no te escuché bien, que dijo que era inconstitucional. Vi que Abel Martínez, que es del PLD, candidato a la presidencia por el PLD, dijo que eso era una aberración. Pero salió hoy una declaración en el programa El Sol de la Mañana, donde decía un diputado que la línea del PLD era apoyar esa ley. Pues tienen que coordinarse. Vi que Abel hizo un pronunciamiento en ese sentido y sin embargo vi que el PLD votó, los que asistieron votaron en favor del proyecto, pero a su vez de la Fuerza del Pueblo también, porque creo que Diony coordinó la comisión del Senado que aprobó, que hizo un informe favorable. Sí. Y lo vi ayer, me pareció que lo vi en un video, promoviendo en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley que incluso habría pedido que se declarara de urgencia. Que creo que lo hicieron un 29 de diciembre. Sí, pero... sí. El pueblo de bien y gozando. Vamos a darle rápido esta vaina. A Antonio... No, a Salvador Jorge Blanco le pasó una pendejada, creo que fue a la salida de una Semana Santa, que cuando regresamos le había subido 10 pesos a la gasolina y se armó en el 84. La famosa poblada del 84. Sí. Creo que fue después de una Navidad o una Semana Santa, que aquí se celebra la Semana Santa también. Entonces, sí. ¿Será que se ve más romo en Semana Santa? Yo creo que se ve más romo en Semana Santa que en Navidad. Que en el Carnaval de La Vega. Sí. Lamentablemente es así. Pero es cierto que hay una embajada detrás de esta solicitud de que organismos internacionales quieren que esto se aplique con urgencia en la República Dominicana. Mira, en la mayoría de esas leyes que se aplican en secreto y mediante el mecanismo que en Estados Unidos le llaman fast track, que es rápido, usualmente viene de organismos internacionales. Por ejemplo, la ley de extinción de dominio la parió la ONU. Sí, y la embajada americana aquí la celebró. Bueno, no ha funcionado en Estados Unidos. En Colombia hay 4 sentencias que le han dado a la mamacita a la ley, aunque ponen a Colombia como modelo. Porque la ley de extinción de dominio consiste en quitarte lo tuyo por sospecha. Por eso que me meto en problemas. Sí, oye, la ley de extinción de dominio, que no es el tema,
consiste en quitarte lo tuyo por sospecha. Y si el Estado, lo que sea, y si el Estado, y si son bienes perecederos, ejemplo, que sea un supermercado, el Estado puede vender todo y cuando tú vienes para atrás, que ganaste tu caso, el Estado no te debe reclamación. No te devuelve nada. No, es una locura. Y era peor. El autor de ese proyecto inicial fue Ulises, que es juez ahora del Tribunal Constitucional, Vega Bonelli, Ulises Bonelli Vega, un jurista de Santiago, bueno desde estudiante, moderado, para no decir conservador, que nos guardamos muchísimo respeto. En una ocasión tuve a bien ser su profesor en una maestría de Derecho, en un módulo de Derecho Penal Económico, una maestría que le estaba haciendo en Santiago. Le conozco desde entonces, junto con Ramón Núñez, que fue uno de los autores del redactor del Código Procesal Penal, que también tuve la dicha de compartir redacción con él, y Félix Olivares, Ramón Núñez y Ulises Bonelli, y es bueno que conozcamos el origen, entre otros, produjeron un código de procedimiento criminal anotado, impresionante, de este año, siendo estudiantes. Él es brillante desde un principio. ¿A dónde es que voy? Él escribió el único libro creo que hay en el país, o el primer libro que hay en el país, sobre extinción de dominio, que es una ley mandada a aprobar por la Constitución, es una ley de reserva. Ahí él propuso un proyecto de ley, que después entonces lo moderaron y lo llevaron al Congreso, y lo aprobaron. Duró un tiempo dando vuelta ahí, pero los legisladores, yo no sé si ellos leen la Constitución, releen la Constitución, en el momento que van a hacer una ley de esta naturaleza, contraria a la médula de la Constitución, porque afecta a la propiedad privada en ocasiones sin orden judicial. El Ministerio Público podría hacerte lo que se llama ahora alerta inmobiliaria, que consiste en hacerte una oposición sin decirte nada en tus bienes, alerta financiera, frisarte lo cual, te voy a ponerlo más simple. Aquellas famosas alertas migratorias que ya existían en la práctica, pero que no estaban legalizadas, ya están legalizadas. En esa y otras leyes. Yo no sé si muchos legisladores de eso, entre otros Johnny Sánchez, que es un amigo de muchos años, pero yo le estoy diciendo, no le estoy diciendo al amigo, le estoy diciendo al legislador, Johnny Sánchez y Bautas Rojas, y muchos de ellos eran legisladores en el 2010, cuando se aprobó esa Constitución. Pues ¿para qué que tienen los asesores? A veces ellos convocan a vistas públicas. Yo he dejado de ir, pero no ponen de mojigatos. Te escuchan y no toman en cuenta lo que te oyen y no te escuchan. Porque oírte es... Claro. Por ejemplo, oírte es... oír. Claro. Ahora, escucharte es reaccionar en torno a lo que oí. Sí. Las reglas generales es que no te escuchan. Lo hacen como un requisito. Una vista pública hay de 3 minutos, usted va y dice 3 cosas. Yo generalmente se lo pongo por escrito, lo entrego a los periodistas para que sepan que lo dije. Claro. Pero usualmente no hacen caso. Entonces, pero tienen unos asesores muy buenos ahí. Y en esas comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado se trabaja mucho. Hay algunos legisladores jóvenes, uno me dicen que casi no va, está muy ocupado en otras cosas importantes. Pero la mayoría son muchachos jóvenes, Fernández, Omar, ¿cómo se llama? En el Senado, en el Torito. Horacio, sí. Torito, Horacio, que es el que más falta. No, Torito es lo que es músico, papá. Sí, por eso mismo, que pero es hay registro de que el que más falta. Sí, pero el Torito es un buen legislador. El Torito es un buen legislador, honestamente te digo, sí. Porque he visto los proyectos que ha presentado, yo le doy seguimiento. Yo soy un votante exigente, yo le echo en cara. Pero además las posiciones que asume, papá. Posiciones que yo no he visto, por ejemplo, en este joven, en Omar. Yo digo que él es un niño rico, bonito pero bueno. Yo no he visto las posiciones de él, no las he visto, por ejemplo, confrontando ese proceso avanzado que se dio la gestión de su papá también de endeudamiento externo. En el caso de este proyecto yo no vi su posición. Y lo digo porque también he visto otros legisladores jóvenes. Hay uno que es de Minú, que estuvo con Alianza País. ¿Pero qué es de Minú? Horacio. Oye, yo vi, y con respeto lo voy a decir, la edad da ciertos derechos por una cuestión de ley de sujeción. Yo vi a este muchacho el otro día haciendo una exposición sobre, creo que el tema de los aeropuertos. Con datos, mira, con datos.
Óyeme, yo no vi la posición de este joven. A mí me gustaría entrevistarlo. A él y a Guillermo, en el puente de la 17. No aquí, no, en el puente de la 17. ¿Por qué hay? ¿Cómo se llama? Streaming, ustedes cosas. Le llaman, Sí. en un en vivo. Sí. Para que ambos me den su posición sobre qué usted ha hecho contra la corrupción. Ya, en el Congreso. ¿Cuál es tu opinión sobre el matrimonio entre personas de mismo género? No, ellos lo quieren los dos. A ver, pero no me respondas tú que no es a ti. Ellos lo quieren los dos. Mira, no, ¿cuál es? Pero no son homosexuales que yo sepa, no tengo que ver. No estoy diciendo que lo sean, sino que lo desean. Ya. ¿Cuál será el futuro de esta ley? Porque ya vi que el presidente de la República Dominicana quiere socializar, quiere hablar de ella, quiere reunir los sectores. Y ya vemos también que hay partidos políticos como el de Generación de Servidores que hoy acudía directamente al Tribunal Constitucional para quitar esta ley, para que esta ley no pueda tener vida en la República Dominicana. ¿Cuáles son esos, los servidores? Generación de Servidores de Ah, Carlos sí, eso es Peña. Carlos Peña. Sí. Que está de acuerdo que maten a la gente que matan en la calle. Carlos, mi amigo, pues no soy amigo de sus ideas. Como dijo Platón, yo soy amigo de Sócrates, pero no soy amigo de sus ideas. El punto es, sí, yo pienso que no debieran hacer escarceo con un tema tan serio. Primero porque es la Constitución que lo manda. Segundo, lo que hay que modularla, regularla. Tercero, el presidente, obviamente que escucha. El presidente no es abogado, papá. Vamos a esto. Él no es abogado. O sea, y el presidente no lo sabe todo, cual que sea, ¿eh? Pero para eso Cual tiene que el sea. consultor jurídico. Claro, tiene consultor jurídico. Antoliano Peralta. El director actual del DNI es Luis Soto, que es un jurista bastante avesado. Joven, pero un jurista bien avesado. A Antoliano, que es el jurídico. Ellos fueron y presentaron el proyecto. Y lo revisaron. Posiblemente no advirtieron la hondanada que podría implicar esto por la afectación a los derechos fundamentales que toca. Yo diría, no solo los derechos, la Constitución misma. Ahora, ¿qué hacer? Primero hay un reglamento pendiente. En ese reglamento se pueden modular muchos conceptos. Es una opción. Otra opción es que el presidente, pues obviamente no designe el director y hasta venir el reglamento o modular el reglamento, provocar, poner en público la discusión sobre el proyecto de reglamento. Danilo lo hizo con el tema de de nacionalización de los haitianos. Sí. Que por cierto, Vincho se puso bravito porque Danilo no quiso aprobar lo que quería y se fue. Se fueron todos del palacio que estaban metidos allá. Eso no fue únicamente por eso, ¿eh? Pero bueno. Ese fue el pretexto. Bueno. Pero hubo un asunto con unos escáneres ahí que ellos querían administrar y de paso. Bueno, ya eso es. Entonces, con el tema claro, lo de Jaina. Ya, pero eso es otro tema. Tú no ves. Yo no sé de eso. Mi nombre es Cándido y ejerzo mi candidez. Entonces, el punto, yo no tenía inconveniente en confrontar el tema. Lo que sí importa es que lo que el presidente debiera hacer en este momento es frizarlo todo. La ley entraría en vigencia, pero para tú aplicarla tienes que buscar gente que lo haga. Es decir, no designar a la persona. Necesita el reglamento, sin el reglamento entonces, no se puede. La ley dice que entrará en vigencia a partir del plazo que establece el Código Civil y la Constitución, que dicen que en el segundo día, al día siguiente de promulgada en el distrito y a los 2 días o 3 en el interior. Lo que sí importa es que entonces estaría vigente, pero manda un reglamento. El reglamento es el que modula la ley, sería inaplicable, ¿tú ves? Ahora, ¿qué hacer? Una opción. Presentar un proyecto de reglamento. Él designó al director del DNI, no es que ese Luis Soto, no es ese DNI que conocemos de la época de Trujillo, no, ese es un civilista, Luis. Y Antoliano Peralta, que es un jurista de bastante calidad, un gremialista impedernido, por cierto, del Colegio de Abogados, y no hablemos del colegio, porque no es parte de eso. El punto es que convocar no solo a la sociedad civil de los ricos, también la sociedad civil de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que lidia con presos y con cuantas cosas, tú ves, y escuchar diferentes voces y asumir, porque es posible que se puedan modular algunos artículos de modo que no sean afecten tanto. Que no sean tan agresivos. Pero a su vez es bueno que sepamos que este país hay que regularlo. Sí. O sea, no podemos seguir como chivos sin ley. O aunque haya
o estemos en la selva sin normas, o sea, hay que regularlo. Y una de las cosas que debe regularse es el tema de la inteligencia y la seguridad. Pero debe ser eficiencia con garantía. Sí, hacer eficiente el Estado, que es el que puede vigilar, ¿no? Es el que tiene autorización para vigilar, ¿no? Ya, aunque lo hacen las empresas privadas y gente con Pegaso y cuantas cosas, a todos, y dirigirnos y controlarnos y regularnos. Es el Estado, no es el gobierno, no es el Estado. Los jueces, el Ejecutivo, los jueces y los legisladores y los municipales. Por eso los elegimos y los seleccionan. Entonces es una norma que lo prevé la Constitución. Lo segundo es buscarle la regulación y si no se hace, la tercera opción sería una propuesta de modificación. ¿Qué es lo que yo visualizo que va a suceder? Que sería lo mejor. Sí, sería lo mejor. Una propuesta de modificación. Sí, porque sí, sería para que no vayan a asumir que por un reglamento se está modificando la ley, como hizo la Tribunal Superior Electoral recientemente, y posiblemente, y lo aprueban rápido. Hubo un proyecto en el gobierno de León, creo que fue de Abinader. Pero no, empezando en este gobierno, recuerden no, que se hizo lo de INAPA. Sí, que se modificó la ley para permitir que Wellington Arnold, que sin ser ingeniero, asumiera la posición, porque era uno de los requisitos. Y en 18 días el proyecto se aprobó. Y creo que en el caso de Loma Miranda también, en la gestión de Danilo. Cuando se quiere, se puede. Sí. Cuando hay una decisión política, y como se hizo en Navidad también, con ese mismo proyecto, que aprovecharon un descuido en Navidad, todo el mundo en romo, vamos a beber. Lo pasaron por debajo rapidísimo y aquí a los 24 días de este mes, entonces ya estaba lista la ley. Sí, pero todavía se puede. Y lo importante es que no demoler sin reedificar. O sea, uno venir a estos medios tan fuertes, tan impactantes, tan influyentes, a desmontar lo que otro hizo sin hacer propuestas, no me parece decente. Por eso propongo 3 cosas. Uno, hacer un proyecto de reglamento y someterlo a la discusión para ver qué le podemos aportar, si se puede. 2, y que eso implica a todos los actores sensibles o afectados por el tema. 2, posibilidad de una reforma. Si no, lo que podría pasar es que los jueces comiencen a declararla inaplicable, que no es lo mismo que nulidad, porque el Tribunal Constitucional algún día, puede declararla nula. Cuando hablo de algún día es que el procedimiento para llegar a la Constitución es muy largo. O sea, hay unos plazos ahí que en 2 años eso no se ha decidido, a menos que el tribunal lo declare de alta urgencia, como pasó en las elecciones, cuando la pandemia, que el Tribunal Superior Electoral declaró de alta urgencia la aprobación de algunos proyectos y se moderó todo. Lo mismo ha pasado con el Tribunal Constitucional, si lo declara de alta urgencia, que puede hacerlo, entonces puede que rápido el Tribunal Constitucional haga lo siguiente: sentencias aditivas, que consiste en o anularte, no, la de nulidad es de nulidad, ahora, que consiste en modular el texto. Perfecto. Hasta incorporarla, interpretativa, adictiva, que consiste, este artículo debe entenderse de este modo. Por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que cuando la Constitución establece que uno de los derechos de ciudadanía es denunciar los actos de corrupción, denuncia y querella no es lo mismo. Claro. El Tribunal Constitucional dijo, en una sentencia que presidió Lino Vázquez, por cierto, porque el presidente no estaba aquí, ni el vicepresidente, estaba Lino Vázquez presidiendo. Mi respeto para Lino. Y esa sentencia dice que cuando la Constitución establece conceptos de denuncia, se refiere a querella también. Es decir, oye bien, a la Constitución le agregó un concepto. La explicación es amplia, pero lo que importa es que eso se puede hacer. El Tribunal Constitucional le agregó a la ley de partidos políticos, le agregó un numeral al artículo 8. Ese artículo establece, el Tribunal Constitucional, ese artículo establece que cuando un miembro de un partido comete una falta, como la que dicen que cometió Diego José García ahora, PLD, siendo rebú, pueden despedirlo, desvincularlo,
pero no dice previo debido proceso. El artículo 8. Okay. El Constitucional dijo, sí puede hacerlo, no es inconstitucional, pero agréguesele. Por sentencia, legisló, y eso es posible. Oh. Adiciónesele, previo agotamiento de debido proceso. Yes. Hay sentencias aditivas ya aquí, y eso es normal. Y eso se pudiera hacer en este caso. Eso se podría Una hacer sentencia aditiva. interpretativa aditiva, que module el tema. Eso podría ser. Y eso el Tribunal Constitucional puede declararlo de alta urgencia, y debe hacerlo. Bueno, ese es el pedido que están haciendo ya muchos ciudadanos, Sí. muchos abogados también que han externado su preocupación. Entiendo que sería también quizás lo más adecuado. Claro. Incluso el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, estuvo explicando que esto iría al Tribunal Constitucional y que sin ningún problema lo que se decida allí es lo que se va a respetar. Hay un detalle importante para dejarlo aquí. No hay que esperar una sentencia del Constitucional. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque hay gente diciendo, bueno, se va a aplicar hasta que el Constitucional lo diga. No, papá. Es que la Constitución dice que es nula de pleno derecho, en el caso de la especie, toda ley contraria a ella. O significa que es inaplicable. Que es inaplicable. Hay un principio que se llama inaplicabilidad, que es una norma constitucional importantísima, que consiste en lo siguiente. Cualquier funcionario del área administrativa o judicial, dice la propia Constitución, queda atado a las reglas, a los derechos fundamentales, las normas de debido proceso y de garantías. En consecuencia, cualquier funcionario, cualquier juez puede decir, esa ley es inaplicable, yo no la aplico, porque es contraria a la Constitución. Porque la aplicación es de aplicación directa e inmediata. Entonces, si el juez tiene la Constitución aquí y una ley que dice algo contrario a la Constitución, él elige por la Constitución. Se llama ponderación simple. Sí. Simple. O sea, que también existe eso, que con Sí. esas violaciones constitucionales Lo declara que tiene, inaplicable. es inaplicable. Sí. O sea, todo sin tener esto que es- anularla. Para anularla tiene que ser constitucional, en principio. Ahora, el impacto que tiene en la inaplicación es para el caso específico. Si el Tribunal Constitucional, pero sigue vigente, pero yo la inaplico, y si todos los hacen, la ley se muere. La otra opción es cuando el tribunal la anula, la declara inconstitucional, que es diferente a contrario a la Constitución. Son cosas distintas, pero déjame dejarlo ahí para no confundir. Cuando el tribunal declara inconstitucional, la ley sale del sistema, no existe, porque al anularla, no existe. Total. En el caso de una inaplicación, la ley sigue vigente, pero es inaplicable para el caso de la especie. ¿Qué es lo que podrían hacer los jueces? Por ejemplo, si a ustedes te exigen, la DNI te exige una información, tú le dices, yo no voy a dar esa información. Pídemela por escrito. Entonces tú puedes impugnar esa decisión en una acción de paro preventivo Ah, pero bien. ante un juez. Ante un juez. Y el juez decirte, no tiene que dar la información por esto, porque viola el derecho a la libertad de comunicación, a la libertad al derecho al secreto de la fuente. O sea, hay una serie de cosas. Síntesis, inaplicable. Una acción de amparo preventivo puede ser. Puede ser que el Tribunal Constitucional emita una sentencia interpretativa aditiva, que la module. Puede ser que por el reglamento que el presidente debe emitir por decreto, se pueda resolver el tema oscuro de la norma. O sea, hay diferentes opciones que serían opciones a considerar para uno no limitarse simplemente a decir más de lo mismo, que es mala, que choca con todo, que cuánta cosa. Claro. No, y me parece bien que este ejercicio que usted ha hecho sirva también para presentar esos aportes o soluciones. Claro. Y así también pasamos también del debate a la propuesta. Claro. Y eso es lo que usted precisamente de ha hecho. De la protesta a la propuesta. Claro, que eso es lo que usted precisamente ha hecho en ese instante, de no limitarse únicamente a la queja, sino también que ha ponderado aspectos positivos de esa misma ley, de que se debe existir un control, pero que también ese control no se exceda en cuanto a los derechos civiles. Sí, que no sea un control sin control. Así mismo es. Así que gracias, don Cándido Simón, por su tiempo. Agradecemos nueva vez por venir hasta aquí a plantear este escenario que ha generado un tema de conversación tan amplio en el país. Gracias. Mi queja por no invitarme con más regularidad. Bueno, vuelve pronto, porque hay cosas que analizar
en el panorama Sí. que a mí me gustaría tratar con usted. Vamos a sellar aquí para yo sacarle después en otro corte algo de un caso que justamente se dio en esta semana. Compartan este contenido para que llegue a muchas más personas. Bye, bye.